y hemos tenido el privilegio de poder participar con estos títulos. Martín Ibarra ha escrito lógicamente sobre esta diócesis, que es la diócesis mártir. Todos lo son. En Toledo mataron al 48% del clero, mataron a 297 sacerdotes. En 6 meses asesinaron a la mitad del clero. Pero siempre, por porcentajes, se ha reconocido que esta es la diócesis primera. Y yo luego he escrito también sobre el tema del martirio del arte, pero por deferencia al señor director de las jornadas, empieza don Martín. Bueno, muchas gracias. Yo quería que hablara él, en primer lugar, porque así, si tenía poco tiempo, no hacía más que enseñarles la portada y decir, ya está. El caso es que cuando Javier Paredes, de la editorial San Román, me llamó y me dice, Martín, estoy pensando, ¿tú serías capaz de escribir un libro sobre la diócesis de Barbastro que sea corto? Porque ya tenían los 2 tochos de la persecución religiosa publicados el año 2011, y luego he publicado otros tochos también, y algo que sea breve, comprensible por todo el mundo, de fácil lectura, ameno y con fotos. Bueno, yo estuve 3 semanas o 4 dándole vueltas a ver si era capaz. Al final vi que sí. Pero había que encontrar el enfoque adecuado. Porque en realidad una historia de la persecución religiosa, que es lo que he hecho yo, es una parte de la historia eclesiástica. ¡Qué descubrimiento! Pero ¿en qué consiste la historia de la Iglesia? La historia es un camino de salvación. Y yo estoy acostumbrado a leer historias eclesiásticas que son historias políticas. No me gustan. O historia institucional de la institución. No me gustan. Porque la historia de la Iglesia está para... Con lo cual, una historia de la salvación es aquellos, persecución religiosa, aquellos que han intentado ser fieles a Dios, cumplir su voluntad y lograr el objetivo, que es gozar de Él en la eternidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Historia de la salvación. Y se incluye lo que sucedió desde el principio, la historia de los que se han opuesto a esta salvación, de los que se han opuesto a los planes de Dios. ¿Quién es el que se opuso al principio? Y todos los demás son derivados suyos. Es Satanás, que está ahí detrás intentando chafar los planes de Dios. Claro, este era el enfoque adecuado. Pero mi libro es de historia. Lo que pasa es que ahora soy más mayor, más viejo que hace años, con lo cual vas a lo esencial. No tanto al cómo han sucedido las cosas, que hay que explicarlo, sino al por qué. ¿Por qué actúan unos así y por qué actúan otros así? ¿Por qué actúan unos dejándose matar? Porque muchos están como corderos. Aquí, en el cuadro del padre Eruete, la comunidad claretiana, joven, que podían haber hecho lo que quisiera para defenderse, están mansos como corderos desde el principio hasta el final. No quisieron actuar así. ¿Por qué? Muchos se habían corredentores. Entonces, explicar esto en el mundo de hoy. Pero hay que explicar la realidad. Que a veces la realidad nos gusta y otras veces nos disgusta. Que a veces saber lo que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos abuelos, lo ignoramos o no nos agrada si lo conocemos. Bien, el caso es que esta es una diócesis conocida como diócesis martirial, 84% del clero asesinado, sacerdotes diocesanos. Esto es un holocausto auténtico, no figurado ni imaginario, auténtico. Con lo cual, yo he dicho siempre y lo repito ahora, tiene que quedar bien claro al que lea esto que está leyendo un libro que resume bien lo que es la diócesis martirial por excelencia de España, la diócesis de Barbastro, y que cualquier habitante de aquí debería de saber qué es lo mejor, quiénes son los mejores de su tierra, los santos y los mártires. Bien,
una historia eclesiástica que tiene causas de la persecución y del martirio, el martirio cruento, la persecución cruenta y consecuencias de esa persecución. Es un proceso único que hay que verlo con ojos de historiador, no vale aficionado. Tercera cosa, ¿quiénes formamos la Iglesia? Porque esto se ha estudiado por un lado el obispo, muy bien, los religiosos, muy bien, cada cosa por su lado, pero las cosas han sucedido a la vez y todos estamos implicados. Y la Iglesia somos todos, el obispo, su presbiterio, los laicos, los religiosos. Somos todos. Y por consiguiente había que buscar información de todos y documentación de todos. Aquí aparece. Y es importante, porque una cosa es quién representa a la Iglesia diocesana, el obispo, pero los demás somos también parte de esta Iglesia diocesana. Con lo cual, aquí he procurado que haya la mayor amplitud, ¿vale? Y que aparezcan no solo los mártires, sino los confesores de la fe. Y todos aquellos, porque ¿quién nos ha guardado el recuerdo del martirio? ¿Quién nos ha guardado la información? ¿Quiénes buscaron los cadáveres? Es muy importante tener en cuenta esto. Hablamos esta mañana de las religiosas. Aquí se habla de todos aquellos que han sufrido persecución y martirio y que han salvaguardado el patrimonio de nuestra fe. De todos. Creo que es importante. He estructurado el libro en 3 partes. Durante la Segunda República, porque hay que saber qué es lo que se persigue y a quién. Explico la realidad desde un punto de vista eclesiástico. Y los que más destacaron fueron los más perseguidos. Segundo lugar, la realidad de la persecución. La distribuyo por áreas geográficas. Barbastro, la capital, y luego las grandes zonas, el Somontano de Barbastro, Ribagorza, Sobrarbe. Bien, va por capítulos, entonces todo el mundo lo puede leer y se da cuenta enseguida que esto no es una cosa improvisada o casual o que llegan las milicias catalanas. Yo siempre he dicho, ¿y quién acompaña a las milicias catalanas? Sabemos quién acompañaba. ¿Quién dice a este sí y a este no? Todo es conocido, ¿vale? Lo que pasa es que siempre, cuando las cosas van mal, la culpa la tiene otro, sobre todo si está muerto o exiliado. No es cierto. Hay que asumir la realidad de las cosas. Y luego hay una tercera parte que creo que es interesantísima, que ha sido muy descuidada, que es el martirio de las cosas y las personas. Se nos va a hablar. Y de la Sagrada Eucaristía. Profanación satánica. Hay que hablar. Hay que hablar de la vida cristiana en las catacumbas. A mí me emocionaba escuchar esta mañana lo de que las capuchinas fueron acogidas, que las hermanitas celebraban la misa escondidas, una serie de cosas de que la vida cristiana se mantuvo. ¿Cuántas entrevistas estoy yo a personas que dicen, mis padres rezaban el rosario escondidas o ocultaron la imagen de San no sé qué, San Antonio? Se mantuvo la vida. Hay que hablar de eso. Los supervivientes. Es emocionantísimo las historias que hay de supervivientes. Tienen que constar. La Iglesia renace. ¿Cómo en medio de una especie de cosa desastrosa la gente tiene el coraje humano y la fe, esperanza y caridad para volver a empezar de nuevo con más? Esto es muy importante, hay que decirlo. Y por último, Barbastro 16 martirial. Hay que contar todo lo que se ha hecho, las beatificaciones, también las jornadas, aparecen las jornadas, es algo importante. Y yo finalizo porque lo que se trata, finalizo con 2 cosas, es decir, que la Iglesia ha sido siempre martirial. Jesucristo en realidad es el modelo y tal, pero los apóstoles también. Y los primeros cristianos se reunían para celebrar la Sagrada Eucaristía y para escuchar la lectura de las actas de los mártires. Y en los altares suele haber reliquias o de santos o de mártires. La Iglesia es martirial, no tiene por qué extrañarnos nada. La portada del padre Beruete, yo le pedí permiso, digo, ¿puedo poner aquí su obra y citándola, por supuesto, el Museo de los Mártires? Me dice, sí, bueno, lo he hecho. He de decir que al principio los de la editorial no querían. Y luego ilustraciones. Acabo. Solo les presento 2 ilustraciones, porque son llamativas. Primera,
aquí a la izquierda que no ven pero se imaginan. Un telefonema, un telegrama. Cuando se produce el asalto al seminario de Barbastro, la noche del primer día rojo de la historia, lo crea la Unión Soviética. ¿Y dónde actúa? En Barbastro, 1 de agosto del 33, con el alcalde Pascual Sanz, lo ha citado también el padre Beruti. Bueno, se recibe un telefonema del Ministerio de la Gobernación diciendo lo siguiente: enhorabuena, ya está arrollado, causó buena impresión ministerio. Espero me remita, pedí carta, Benedé. Desde el ministerio, ¿ustedes piensan que esto es una cosa así de unos 4 exaltados? Cuando el alcalde... No es cierto. Las pruebas están aquí, esto está en el archivo municipal de Barbastro. Segundo, un cráneo de don Joaquín Bistué, sacerdote diocesano, al cual cazaron con escopetas. Se ven los orificios de las postas. Y ya está. Es decir, es un resumen que yo pienso que he cumplido las expectativas, pienso que todo el mundo lo entiende, que ha salido en bastantes pocas páginas, aunque me dijeron 200 páginas. Me he seguido un poco más y ya está. Me parece que me he pasado. Muchas gracias. A continuación, bueno, no voy a hablar más, pero decir que tenemos la suerte de contar con nosotros, con el reverendo don Jorge López Teulón, postulador de las causas de la Archidiócesis de Toledo. Es un gran comunicador, escribe muchísimo y muy bien, y no voy a decir más porque lo que quieren es escucarle a él en la presentación de su libro. Y he de decir que estoy muy agradecido por su participación desde el principio en estas jornadas martiriales. Un milagro, presentar un libro en 3 minutos. Tiene más, ¿eh? No pasa nada. Muy bien, soy yo el que agradezco el haber podido participar desde el principio, como bien dices, y ayudándose en todo lo que he podido en estas jornadas martiriales. En estos 22 años, pues son muchas las fotografías que habían ido saliendo, que se van quedando en carpetas aparte para pues tocar otros temas, sobre todo por no hacerlo solo de Toledo, que es donde trabajo. El cargo que tengo es postulador de la provincia eclesiástica, las 5 diócesis, que corresponden con Castilla-La Mancha, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, y además la diócesis de Ávila. Pero siempre pues sale todo de todo, ¿no? Y ha sido interesante el poder componer este libro. Como ya uno también va siendo zorro viejo y me encargo de los medios de comunicación en la vicaría y demás cosas, y bueno, pues a veces ya sabemos todos de sobra que con un título impactante pues por lo menos hay curiosidad sobre el tema, ¿no? Pero es algo que hemos reconocido todos desde el principio, por esto último que él decía. Una persona puede estar, con las barbaridades que hicieron, una persona puede estar loca, otro puede estar alcoholizado, se ha podido emborrachar y matar a otra persona de una forma salvaje, alguien puede estar esquizofrénico, pero es que es en toda la geografía republicana. Lo que pasó fue en toda la geografía republicana, y no solo eran unos indocumentados o 4 que llevaban pistolas de cualquier manera, ¿no? Sino que había, por una parte, y eso también está documentado históricamente, un deseo por parte de Rusia de terminar aquí con la Iglesia católica en España, por una parte, y por parte de todos los políticos que configuraban eso que llamamos el Frente Popular, y luego porque de jefe de todos pues está Satanás, lo supieran o no, pues de jefe de todos está Satanás. La primera conferencia de esta tarde, la del padre Beruete, una de las diapositivas que se ha puesto es una fotografía que yo hice yendo a Albania. Tuve el privilegio de poder ir durante 4 veranos a Albania, que fue el único país ateo declarado del mundo. Allí me encontré con una pintura, con una historia que se ha repetido muchísimas veces, o que desde la torre de la iglesia disparaban, o que los curas dentro tenían no sé cuántas armas escondidas para hacer no sé qué levantamiento. En la entrada de Toledo, por ejemplo, desde los carmelitas precisamente, pues que desde ahí se apostaba gente y los frailes entre ellos, y que les habían visto con el hábito y todo eso. En esta iglesia de los franciscanos de Laj, que es en el norte de Albania, que es la parte católica, pues está pintada esta representación de Satanás.
en donde en el altar de San Antonio la noche antes han escondido un montón de fusiles y llaman al pueblo, claro, todo eso bueno, sin periodistas, pero eso alterando a la población, que era de lo que se trataba, la convocan en la iglesia para hacer ver que los franciscanos, entonces en la pintura está un franciscano con todos los fusiles que los está sacando, se los están haciendo sacar de debajo del altar, que los han metido ellos, ¿no? Y en un rincón, uno de los comunistas está abrazado por las alas de un demonio, de Satanás, que le está siseando al oído. Aunque esta frase, literalmente, inspirados por Satanás, la saco de la biografía de San Manuel González. San Manuel González, que es uno de los obispos sufrientes y perseguidos, es expulsado a Gibraltar, allí le acoge el obispo católico de Gibraltar en el año 1931, cuando por fin ya viene la República y venía la salvación de todas las cosas. Al mes de esa tan añorada República, el 14 de abril, el 11 de mayo, comienza oficialmente una persecución que venía de siglos, pero que comienza oficialmente esta nueva persecución con la quema de conventos, con la quema de su palacio episcopal, y él tiene que salir corriendo. Recuerdo una cosa al principio, que es que en la Navidad de 1930 ya le quieren quemar el palacio, que lo hacen después, el 11 de mayo. Tenía mucha inquina porque él trabajaba mucho con los medios de comunicación de entonces y con los libros. Era un apóstol y todo el mundo conocía al obispo de los Sagrarios Abandonados, a San Manuel González. Y cuando están quemando el palacio, que no se quema, parece ser que fue en la parte de la biblioteca, y mientras él mismo está con un cubo, don Manuel González, apagando ese fuego, en la esquina ya están vendiendo los periódicos dando la noticia que se ha quemado el palacio episcopal, que no se llega a quemar. Lo quemarán, como digo, no en diciembre de 1930, con lo cual, porque son cosas que se van viendo cómo se anunciaba esta persecución. Bueno, pues este obispo después vuelve por la parte de Ronda, intenta gobernar la diócesis. Fue imposible, ya no le dejaron. Y Roma por fin le dice que se tiene que ir de la diócesis y le mandan a Palencia en el año 1930. Va a estar hasta 1940, que muere enfermo en el Sanatorio del Rosario en Madrid. Cuando llega a Palencia han tenido lugar 3 profanaciones. Él era el obispo de los Sagrarios Abandonados, ¿no? Y han tenido lugar, desde luego a propósito, ¿no?, pero de forma demoníaca, 3 profanaciones eucarísticas para fastidiarle a él, ¿no? Y entonces el biógrafo, que es Giles, utiliza esta expresión, como inspirados por Satanás, ¿no? Y me pareció un título muy acertado. Es la primera vez que se recoge toda esta visión panorámica de lo que fue la persecución al arte, al martirio del arte que llama Montero, que acaba de fallecer, el obispo de Badajoz, que acaba de fallecer hace unos meses, y en esa primera historia de la persecución él se inventa esta expresión, ¿no?, el martirio de las cosas sagradas, ¿no? Y es verdad que muchas veces ves iglesias quemadas, ¿no? Están las historias de las imágenes principales, algunas no se perdieron. Un republicano le avisa al capellán de la misión española en París que la Virgen de Covadonga está debajo del original de la Virgen de Covadonga, está debajo de la escalera de la embajada y que la recoja. En Ginebra aparece el Cristo de Medinaceli, o 3 libros de una... No se pueden catalogar económicamente, es un regalo que le hace la Reina Blanca a San Luis, rey de Francia, que son 3 libros de primera comunión, son unos libros para que aprenda la escritura y con comentarios moralistas. Son unas Biblias miniadas, las Biblias de San Luis que se llaman, que es una joya única, y aparecen también en Ginebra en un anticuario, que las estaban vendiendo. Siempre hay gente buena, y el mismo hombre del anticuario llama a la policía. Salen corriendo, se queda ahí la obra, y en el año 39 ya estaban otra vez en la Catedral de Toledo. Cosas que desaparecieron, y sobre todo, por último, algo que es muy interesante y hoy, que es la fiesta de San Narciso de Gerona, uno de los cuerpos que fueron profanados, pues algo con lo cual se demuestra, punto. Contra alguien puedes tener algo. Puedes matar al cura del pueblo por lo que sea. Puedes matar a un seglar. Los padres de don Gavino Díaz Merchán, él tenía un colmado, esas tiendas en donde se vendía de todo antes en los pueblos, ¿no? Y por todo lo que él había regalado, pues gente, para que luego no le cobraran cuando acaba la guerra, pues puedes tener algún tipo de rencilla o inventártela con la persona. Pero contra una cosa, sacar los ojos a una imagen o quemar cuerpos de santos desde hacía siglos, demuestran claramente cómo lo que se quería era que desapareciese la fe católica de nuestra nación. Entre las imágenes, o los santos, perdón, incorruptos más conocidos, San Pascual Bailón, que hay fotografías en donde se ve el cuerpo perfectamente, que estaba incorrupto y no quedó nada, y como dice Martín, en muchas de esas iglesias no había conseguido sacarse el Santísimo, con lo cual en esas iglesias se quemó a Dios. Si tenemos fe, en el sagrario está Dios,
pues se quemó a Dios dentro de esas iglesias, ¿no? O historias que hay de mártires con peligros de vida y de persecución anteriores a su muerte y a su asesinato para poder recuperar la Eucaristía, ¿no? Este San Narciso salió en todos los periódicos porque cuando llegaron las autoridades republicanas, que les tenían ganas desde hace tiempo, pues demostraron, y era verdad, y así es muchas veces, el cuerpo del Padre Pío, han tenido que venir aquí a Barbastro para enterarse que el cuerpo del Padre Pío no está incorrupto, está una parte incorrupto, ¿no? Pero todo su rostro, por ejemplo, lo hizo una casa de Inglaterra, que bueno, cuanto más pagas, pues mejor salen las cosas, ¿no? Cuanto más profesionales, ¿no? Y lo único que hay son los pelos de su barba. Parece ser que la santa más incorrupta es Santa Bernadette, ¿eh? El resto, pues eso, yo encontré incorrupto a don José Polo. Tenía la lengua, tenía los miembros blandos, no se habían deshecho, con lo cual médicamente forense, los técnicos forenses hablan de incorrupción, pero tú ves una momia delante del cuerpo de don José Polo, ves un cuerpo momificado, ¿no? Pero se habla de incorrupción por eso, ¿no? Habría mucho que hablar de todo eso, que también son temas muy interesantes. Pero esto, ¿cómo se hizo desaparecer? Ese cuerpo pues estaba como articulado, ¿no? Y entonces ellos llaman a la prensa y lo fotografían, ¿no? El caso es que luego los restos, pocos o muchos que hubiera, porque habían trozos que estaban, por ejemplo, el antebrazo estaba hecho con trozos de madera, ¿no? Entonces eran cuerpos articulados, que siempre se ha hecho. En la Vall d'Uso hay un operario diocesano fantástico, está en su urna como si estuviese durmiendo, está el cuerpo perfectamente hecha la imagen y para mover a la piedad, que es de lo que se trata, ¿no? Entonces eso lo ha hecho siempre la Iglesia, no se engaña a nadie, ¿no? Se habla de cuerpos incorruptos y muchas veces esa incorrupción se puede demostrar de muchas maneras. Acabamos de celebrar a San Rafael Guízar, que es un mexicano, ¿no? Y hay fotografías de un par de veces que parece que se acaba de morir, pasado ya los años, y claro, de vulnerar el aire con ese abrir y cerrar, que también tenemos mucha manía de andar con esas cosas, pues al final el cuerpo se deshizo y quedó el corazón incorrupto. Y de San Rafael se conserva, de este obispo mexicano se conserva el corazón incorrupto. Bien, eso no estaba escrito y es una nueva aportación que se hace con este libro de Inspirados por Satanás, con el tema de los santos, incorruptos o no. Acaban de hacer esa película de la Beata Petra de San José de la Montaña, en donde se narra precisamente cómo sus restos... Ya no, se acabó. Bueno, tiene 3 minutos, no sé la última. Sí, porque las mismas madres de San José de la Montaña dicen que parece que es lo más interesante de su vida. No, hombre, no, que es una fundadora y se dedicó a atender a niños huérfanos y ancianos, y es lo que tienen ellas en el apostolado. Es la que ha hecho, la que hizo el santuario de San José de la Montaña, aunque la casa madre está en Valencia. Pues eso es una historia sobrecogedora en donde hicieron hacer ver que habían quemado el cuerpo y se llevan el cuerpo a Valencia para misas negras, la masonería y demás. Cuando acaba la guerra y llegan las monjas, las religiosas de Madre Petra, pues lo que ven es que donde está el cuerpo está todo quemado, lo recogieron y ya está, pues las cenizas, como de San Francisco de Borja o de tantos otros santos, ¿no? Al tiempo se está muriendo, estamos hablando de los años 50, bastante avanzados, se está muriendo un señor en Valencia que le está atendiendo una sierva de Jesús, no una sierva de María, sino una sierva de Jesús, que es una fundación del norte de una vasca, y la dice que él se ha llevado el cuerpo del santuario de San José de la Montaña de Madre Petra y que está enterrado debajo de un árbol, le da todo tipo de señales, y le explica dónde está, ¿no? Y ella pues se cree que ha perdido la cabeza. Se lo repite tantas veces que al final, providencialmente, ella tiene una amiga de San José de la Montaña y le dice: mira, este señor me dice que no, hombre, que no, si el cuerpo lo quemaron. Siempre se nos ha dicho que el cuerpo, mira que me insiste. Al final se lo cuentan a la superiora no se lo cree tampoco, y así va pasando el tiempo hasta que la superiora de San José de la Montaña va de Valencia a Barcelona y están las tuneladoras, las máquinas están ya empezando a trabajar en el terreno para levantar pisos. Da un volantazo, se vuelven al Palacio Episcopal de Valencia, se lo cuentan, mire, no nos lo creemos, pero pasa esto y esto. Total, que al final nadie se lo cree, pero todos van allí donde había dicho el fulano, que debajo del árbol levantan la plancha que había y ahí está el cuerpo de Madre Petra de San José de la Montaña. La historia más, y se veneran los restos. Estaba ya a punto de concluir el proceso y de ser beatificada, que lo fue en 1996, me parece que es, lo digo de memoria, y desde Roma pues se tuvo que hacer una investigación forense para determinar qué eran los restos, como así se hizo. Hay que descansar. Amén. Muchas gracias.